etorriko da bere bigarren ekitaldia, bai? Eta hori batez ere getuen inguruan, berak azalduko du ni baino beto, ez? Marta Simó ez baduzu ezagutzen mundu mailan da aditua. Gai hau da bere espezialitatea eta batez ere Espainia mailan holokaustoak izandako eragina da bere tesiaren ardatza. Garenok aldetik, esan bakarrik, eskerrik asko, gaur beste egun historikoa bizitzeko prest gaudela denok, gero etorriko da Jalina, eta behatzik arte hemen arituko gara, bai? Deciros, bienvenidos a todos y a todas al Palacio Europa. Hoy tenemos un día importante que compartir. Primero tenemos a Marta Simó, aquí presente, como os he dicho antes, experta mundial sobre el tema del Holocausto. Mundial, repito. Es una gozada escucharla y saber qué facilidad tiene de muchos temas y además la pantalla que tenéis atrás va a tener vida propia. De 6 a 6:45 será la siguiente intervención de Marta, será otro tema diferente, pero relacionado más que todo a nivel introductorio de cara a Jalina, sobre el tema de los guetos. Bueno, ella lo explicará mucho mejor que yo, ¿no? Y ya veis, 3 minutos sobre las 4, creo, o sea que no vamos a perder ni uno más para que podáis degustar de su sabiduría y de su humanidad. Eskerrik asko, Marta, tener zonean. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer enorme estar aquí. Siempre cuando me han presentado me dan mucho más de lo que soy realmente y la verdad es que espero no defraudarles. Ayer ya hice la otra conferencia y entonces como yo me hablo muchísimo y me gusta interactuar mucho con la gente, con los que estáis aquí, al final me quedé cortita. De tal manera que hoy lo he reorganizado a ver si tengo la capacidad de terminar todo lo que os quiero explicar. De todas maneras, sea como sea, me podéis parar en cualquier momento por cualquier duda que tengáis. A veces yo os pregunto a vosotros, así que más que una conferencia magistral, no deja de ser pues una clase y con las ganas de que os incite de alguna manera a pensar más que nada sobre este tema. Esta es la primera cuestión. La segunda es que el tema del Holocausto es espectacularmente enorme, se puede abordar desde muchos niveles y desde muchos ámbitos. Yo lo que voy a pretender aquí es solamente haceros, diríamos, 3 grandes bloques. El primero es un poco de historiografía del Holocausto, es decir, que conozcáis un poquito los hechos, la terminología, los conceptos, que ampliaré. Una parte grande quedará ampliada en la segunda porque voy a dar paso a la introducción de Alina. Aquí me voy a fijar en, primero, definición y terminología, porque habitualmente es difícil de saber qué quiere decir y de qué estamos hablando, y para empezar a trabajar siempre tenemos que partir desde una definición para poder saber qué queremos realmente conseguir con lo que estamos haciendo. Voy a centrarme historiográficamente en el periodo de 1933 a 1939, por lo que he dicho, porque ¿sí? Mejor. Porque posteriormente voy a hacer la parte justamente del 39 hasta el 45. Y después me gustaría explicar lo que es el holocausto por balas, que en realidad es el holocausto que sucedió en la zona de lo que era la Unión Soviética, por ser un tema bastante desconocido y porque tiene para nosotros cierto interés, porque tenemos españoles los cuales estuvieron en aquel momento presente. Con lo cual, esta es la primera parte. La segunda parte
Voy a hablar concretamente de España y el Holocausto, principalmente porque a menudo cuando alguien dice ¿pero qué interés tenéis vosotros de hablar del Holocausto si no tiene nada que ver con ni la historia de España, no tuvimos ninguna relación, la comunidad judía era muy pequeña y habitualmente se considera que éramos un país neutral, con lo cual es una historia universal pero que no nos pertenece. Y bueno, voy a elaborar, diríamos, estas tres partes. La primera, la relación de España de Franco con la Alemania nazi, la política de Franco con las comunidades judías. Aquí voy a hacer un apunte sobre los republicanos y la emigración nazi a través de España y lo que comportó esta emigración. Y finalmente, que es lo que sé que hay aquí profesores, gente de docencia, voy a hablar de lo que es la memoria y la enseñanza del Holocausto. Y aquí me gustaría tratar, si es que soy capaz, porque ayer no tuve tiempo, sobre qué es la memoria del Holocausto, qué es la enseñanza y el aprendizaje a través de una perspectiva internacional y algunos temas actuales que se relacionan cuando hablamos de este tema. Muy bien, entonces, a ver si siempre esto me tarda un poco de paciencia. Un momento. Bueno, va a pasar, ¿eh? Ayer pasó lo mismo, pero creo que lo vamos a lograr. Vale. Bueno, lo primero es la definición. La definición, necesitamos saber primero qué periodo englobamos cuando hablamos de este acontecimiento y a qué víctimas incluimos cuando hablamos de Holocausto. Más tarde volveremos a la terminología, pero ahora me gustaría poner esta definición, que de hecho es una definición ya bastante consensuada, sobre todo desde el momento en que se decidió instaurar el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto de la ONU, que es el día 27 de enero, en conmemoración por el día que se liberó uno de los campos emblemáticos de la destrucción del pueblo judío, que fue Auschwitz, liberado por el Ejército Rojo. Entonces, como definición tenemos que el Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado, de aproximadamente 6 millones de judíos por el gobierno nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Esto es importante, y luego lo veremos, que engloba realmente del 33 al 45, es decir, prácticamente todo el periodo nazi. Pero no solamente esto, además, cuando ya hablamos del Holocausto, también incluimos que durante el Holocausto los nazis también persiguieron otros grupos percibidos como inferiores, como los Sinti Roma, que es el colectivo gitano para nosotros. Sinti Roma, por los que no lo conocéis, son dos grupos de gitanos. Los Sinti son gitanos que estaban principalmente en la zona de Alemania y los Romas son los que provenían del este. Para los gitanos de esta zona, la denominación traducida gypsy no es aceptada, pero en cambio aquí, para el colectivo gitano, decir gitano no tiene ninguna repercusión. Esto lo digo porque a veces, si miráis literatura o veis o habláis con otra gente que no es propia de aquí, veréis que si hacemos una traducción directamente a gypsy no está bien considerado. Los discapacitados fueron también motivo de persecución. Lo que ocurre es que esta fue la primera operación de genocidio propiamente que se hizo en Alemania, pero que se llamaba la operación T4 o eutanasia. Lo que pasa es que se paró gracias a la ayuda, más que a la ayuda, a que la Iglesia Católica lo denunció. Y entonces es un grupo que, a pesar de que realmente tuvo
muchas víctimas, fue en un periodo mucho más pequeño y no se internacionalizó. Y los eslavos. Los eslavos es otro grupo, principalmente polacos y gente de la zona soviética. Lo que pasa que ayer esto salió, la categorización dentro de la ideología nazi, los judíos estaban la categoría más baja. Eran considerados no seres humanos, por tanto subhumanos o infrahumanos, y después venían estos otros grupos. Los eslavos, por ejemplo, en el caso sobre todo de los polacos, su idea era que serían utilizados como la mano de obra de la gran Alemania del Tercer Reich. Y de hecho, ya lo hablaremos en la siguiente porque me voy a concentrar en Polonia, pero en realidad lo primero que hicieron fue aniquilar toda su intelectualidad, aniquilaron a la gran mayoría de los miembros de la Iglesia Católica, principalmente porque en Polonia la Iglesia Católica tenía un componente educativo muy importante y por tanto era capaz de formar a la población y la intelectualidad, y además la idea era que no podían, les rebajaron totalmente el nivel educativo. Aparte de esto, sacaron de la población polaca todos los niños que podían tener características arias. Esto es un programa que se llama el programa Lebensraum, en el cual la idea era trasladar estos niños para ser adoptados por familias alemanas, y es como se hizo, alemanas y austríacas. Para ello les medían si realmente en su ideología racial, si realmente tenían las características raciales propias de los arios para ser llevados. Pues nivel de la cantidad, o sea, la nariz si era larga, el tipo de cráneo, los ojos evidentemente azules, el pelo rubio, etcétera, etcétera. Y además de todos estos grupos, también hubo otros grupos dentro de lo que llamamos Holocausto, ahora en mayúsculas, perseguidos por razones políticas, en este caso aquí estarían los republicanos españoles, religiosas, principalmente fueron los testimonios de Jehová, y de orientación sexual, que fueron tanto todo el colectivo LGTBI, pero en este caso era difícil conocer a las mujeres, y en este caso estaba mucho más focalizado en los hombres. Dicho esto, una de las otras diferencias para ver cuáles fueron grupos a los cuales se les quiso aplicar un genocidio y grupos a los cuales fueron perseguidos, lo vemos en la capacidad que tenían para no ser perseguidos. Y pongo un ejemplo. Si los testimonios de Jehová, que eran perseguidos por la única razón, por el hecho de que ellos eran pacifistas, no querían ir a la guerra, estaban en contra de utilizar las armas, la ideología nazi no lo aceptaba. Pero si ellos hubiesen estado de acuerdo en ir al ejército, podrían haber salido de los campos de concentración. Los homosexuales, exactamente lo mismo. Si ellos hubiesen aceptado formar parte del programa que era de tener descendencias arias, es decir, por lo tanto, fuesen gente que tenía relaciones heterosexuales, hubiesen podido salir. Los prisioneros políticos, sobre todo en el primer periodo, en el periodo del inicio, muchos salieron, es decir, muchos prisioneros políticos que fueron acogidos en el año 33, en el 38, por ejemplo, salieron. Los judíos y los gitanos no, y esta es una gran diferencia. Los judíos y los gitanos, por su contenido para ellos raciales, no había capacidad de, diríamos, reconducirse dentro del sistema y de la ideología y del Tercer Reich.
tema, un momento, vamos a pasarlo atrás. Denominaciones. Yo hablo siempre de holocausto, pero hay otras denominaciones, seguramente las habéis oído. Muy rápidamente voy a ir a través de la evolución de este término. ¿Qué ocurre? Este acontecimiento pasa y no había ocurrido antes, con lo cual no hay ninguna palabra que lo denomine. La primera palabra es solución final, pero solución final es las palabras utilizadas por los nazis para acabar con lo que ellos llamaban el problema judío, o la cuestión judía, más que problema, la llamaban cuestión judía. La solución final fue decidida en el año 1941, aunque la conferencia de Wannsee fue en el enero de 1942, cuando realmente se decidió la destrucción total del pueblo judío. Esta denominación, la verdad es que no tuvo ningún, diríamos, entre comillas, éxito por el mero hecho de que es una denominación propia de terminología nazi y, por tanto, para las víctimas no puede ser aceptada, no les representa. El siguiente es Schubrun. Schubrun es una palabra yiddish. Para los que no lo sepáis, principalmente en el mundo judío hay dos grandes comunidades, la comunidad askenazí y la comunidad sefardí. La comunidad askenazí son los judíos del norte y del este de Europa, y los sefardíes son los que emigraron o tuvieron que salir de Sefarad, que era en la península ibérica, en el año 1492, hacia el norte de África y parte de los Balcanes y Turquía en Europa. Esta palabra Schubrun es, ya lo he dicho, es de origen yiddish y de hecho fue utilizada por los propios judíos en la zona de la antigua Unión Soviética. Para ellos significaba este horror, esta devastación, esta masacre. De hecho, tiene una connotación también medieval, porque en realidad dicen que tiene que ver con el nombre de una espada. Entonces, ¿no? Pero en realidad para ellos era este acontecimiento. ¿Qué ocurrió? Como era una palabra yiddish, los judíos que no eran askenazís o que su lengua no era yiddish no estaba representado para ellos, con lo cual dejó de utilizarse. Ya la siguiente, estamos hablando ya en los años 50, de hecho cuando terminó, en 48-50, cuando terminó realmente la guerra y se descubrió, o se supo que había ocurrido, aunque se sabía anteriormente, Raphael Lemkin, un judío polaco, elaboró la palabra genocidio, la cual después, más tarde, fue la que se utilizó para la convención dentro de la ONU de definición de lo que es un genocidio y, por tanto, luego también para poder ser judicializado. Pero, evidentemente, como no era propio y único exclusivamente de este acontecimiento, sino que genocidios, de hecho, Lemkin se basó principalmente en el genocidio armenio, no tiene aún esta definición. Y luego ya pasamos a otra, que es Auschwitz, que esta durante un tiempo, sobre todo gracias al trabajo de Adorno, era emblemáticamente lo que significa el mal. Y para eso Auschwitz era realmente el mal y podía llegar a decir que era este acontecimiento. Hasta que llegamos a Holocausto, que Holocausto de hecho, tanto Holocausto como Shoah, que son los dos últimos, son nombres bíblicos. Los dos tienen que ver con, son términos sagrados que tienen que ver con hacer un acto, diríamos, de donación de una persona para acabar con ella. En el caso de Holocausto es la misma persona que se quiere quemar y en el caso de Shoah es otra persona el que lo hace. De tal manera que Holocausto
para el mundo judío no fue tan aceptado y de esta manera Shoah es el nombre que más han aceptado sobre todo en Israel. Pero estas dos palabras, en realidad, son utilizadas principalmente y conocidas a través de dos películas. Holocausto, por la serie televisiva que se hizo en Estados Unidos en los años 70 y que llegó a Europa en los 80, que además fue diríamos, una explosión en Alemania, porque por primera vez los alemanes, los hijos de los que habían sido, diríamos, dentro del régimen nazi, por primera vez confrontaron la realidad de sus padres. Y esto fue realmente un shock para la sociedad alemana. De hecho, a partir de entonces se hicieron muchos más juicios dentro de Alemania y se puso de moda. Se puso de moda y realmente fue, sobre todo en Estados Unidos, donde empezó realmente, luego ya lo explicaré un poco más, donde empezó realmente el intentar recordar y el intentar conmemorar el recuerdo de estas víctimas, donde se utilizó más. Y de hecho en el mundo anglosajón es la palabra que se utiliza. Incluso, por ejemplo, si ustedes entran en la página web de Yad Vashem, que Yad Vashem es el centro en Israel del estudio sobre el Holocausto, si van y lo piden en inglés, no sale Shoah, sino que sale Holocausto, porque es así como se reconoce. En la ex Unión Soviética exactamente lo mismo. Y si se fijan más tarde, Halina habla de, cuando ella habla en polaco, también habla de Holocaust. Shoah también se introdujo la palabra y también se hizo famoso, sobre todo en el mundo francófono, por otra película, que era una película que hizo un director que se llama Claude Lanzmann, que es una película que dura 7 horas, que por primera vez logró entrevistar a perpetradores. Y entonces es una película realmente muy, muy, muy espeluznante, vale la pena, es muy dura. El propio director considera que se tiene que ver y él cuando la pasa en los países es de 7 horas seguidas, lo cual es muy, muy duro, pero realmente si están interesados en este tema vale la pena. Dicho esto, entramos un poco ya en materia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, muy bien. Lo primero, un poco situarnos. Entonces, yo, a pesar de que he planteado el Holocausto globalmente con todas las víctimas que fueron perseguidas por el nazismo, me voy a centrar evidentemente en las víctimas judías. Y lo primero es ver dónde estaban estas víctimas y de qué números estamos hablando. Si se fijan, a pesar de que de inicio fue en Alemania, la gran mayoría de la población está, a ver si esto me sale por aquí, está en la Europa del Este, principalmente. La gran mayoría de población judía. Una pregunta, ¿saben qué porcentaje era de población judía en Alemania, de toda la población? No llegaba al 1. Habitualmente las personas creen que cuando les preguntas es que, bueno, 20, 25, 30, a veces incluso chicos mucho más, porque esta mentalidad de que realmente la presencia judía era muy elevada. Y aquí uno de los primeros estereotipos, mitos, como lo queramos decir, es decir, la potencialidad, ¿no? La peligrosidad del mundo judío para Alemania, cuando un 1%, por mucho que uno se esfuerce, ¿no? Diríamos que es difícil de que pueda ser muy peligroso. Dicho esto, recuerden estos números del este, porque luego
para ver dónde fue realmente la destrucción y dónde se efectuó realmente lo que sería la solución final, fue en esta zona, luego lo hablaremos. Entonces, el proceso de destrucción del pueblo judío no fue de un día para otro entrar y ser destruido, sino que fue de forma paulatina. Y lo primero que se hizo, ya en el año 33, empezaron de forma legal, evidentemente, porque era un gobierno legal, instaurar leyes las cuales no permitían a los judíos ser parte de la ciudadanía. De hecho, esto legalmente no fue hasta el año 1935, pero aún así ya hubo lugares en Alemania, que también está dividida en lands, donde ya hubo medidas antijudías. Entonces, una de las primeras medidas, aquí lo enseño, es un pasaporte. Un pasaporte de una persona alemana que en el año 1929, en su pasaporte, figuraba Herr, que quiere decir señor, un señor que se llama Max Sonheimer. Pero en el año 1940 el pasaporte cambia y primero tenemos una J, que ahora hablaremos de ella, pero fíjense, ya no es señor, por lo tanto ha perdido su ciudadanía y sus derechos, pero es que además le hemos añadido un nombre que nos figuraba aquí. Es el nombre Israel. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien podría identificar directamente a una persona si es judía o no? Fenotípicamente, no. Genotípicamente, menos, porque esto sí que es una cuestión que se tiene que tener muy clara. De raza humana solo hay una. No hay razas humanas, hay una única raza humana. Lo demás son etnias, son grupos culturales, pero raza solamente hay una. Entonces, para poder identificarlos de forma rápida, les añadieron este nombre, Israel para los hombres y Sara para las mujeres. De tal manera que directamente en el minuto que una persona les pedía su documentación, ya los identificaban. Pero más, a partir del año 1939 apareció esta J. Esta J, que en realidad aquí no se percibe porque es una fotocopia, pero era de color rojo, o sea que era muy vista. Y era también para identificarlos. Otra pregunta. ¿Alguien sabe quién pidió, qué país pidió que se pusiese esta J? No fue una decisión del gobierno nazi. Fue una demanda de un país. Dígame. ¿Austria? ¿El Reino Unido? ¿Holanda? Es que raramente uno se lo imagina. Suiza. Suiza, la clásica Suiza que todos tenemos, ¿no?, en mente como neutral, altamente democrática, etcétera, etcétera. Pues sí, fueron los suizos. ¿Y por qué? En el primer periodo de la época nazi de destrucción, en realidad fueron leyes. Los judíos alemanes podían emigrar, siempre y cuando, evidentemente, tuviesen medios para poder emigrar a países donde les acogiesen, etcétera, etcétera. A partir del año 1938, que hubo un pogromo muy conocido, que es el pogromo de noviembre, la noche del 9 al 10, conocido como la Kristallnacht por los alemanes, en que hubo batidas brutales de quema de sinagogas, de destrucción de comercios judíos y realmente cogieron a muchos judíos y los llevaron ya a campos de concentración. Otra pregunta, ¿los campos de concentración qué año se iniciaron? Creo que lo he dicho en algún momento. ¿Cuál fue el año en que hubo el primer campo de concentración en la Alemania nazi? 33.
¿Y quién iban a estos campos? Los políticos, exactamente. Exactamente. En el año 1933, de hecho, eran los nazis lo que intentan hacer, como muchos gobiernos, es sacar a los que están en contra de ellos. Eran tantos, y esto también lo dije ayer y es importante tenerlo en mente, tenemos que tener en mente que en el momento que esto sucede, hay un paradigma en Europa que es de dos modelos económicos y políticos. El fascismo por un lado y el comunismo por el otro, que están luchando. Esto se verá sobre todo en el Holocausto, en la parte de la antigua Unión Soviética. ¿Qué ocurría? Que eran muchísimos las personas que estaban en contra del gobierno nazi, de tal manera que las prisiones ya no daban de sí y por tanto construyeron los primeros campos de concentración, que de hecho el primer campo de concentración fue Dachau. Algunos dicen Sachsenhausen porque bueno, es una historia entre las SS y la SA que ahora no vamos a hablar, pero oficialmente diríamos que en la organización nazi el primer campo de concentración fue Dachau, 33 con prisioneros políticos. Que esto no quiere decir que no hubiese evidentemente judíos, podían haber quedado, siempre y cuando su condición fuese política, no en este caso de raza. Pero en el año 38, debido al pogromo que hubo en noviembre, ya apresaron a muchos judíos, los cuales fueron a los campos, ya los llevaron a los campos. Aún así, no era con la idea de la destrucción, y de hecho algunos de ellos fueron liberados posteriormente. Dicho esto, entonces, estamos en el año 38-39, que los judíos aún pueden salir de Alemania. O se pueden imaginar, la cantidad de gente que intenta salir es abismal. ¿Y dónde van? ¿Dónde pueden ir? Imagínense ustedes, hablan alemán, ¿qué países pueden acogerles o que ustedes piensan que van a ser fácil poder estar? Austria no, porque estaba anexionada. El primer país es Suiza, la Suiza alemana, es lo que fácilmente tienes más condiciones para poder ir. La avalancha fue de tal dimensión que fue cuando los suizos pidieron que estamparan la J para ser reconocidos en el momento de la entrada. Aparte de esto, y esto lo veremos aquí, estas fotos es una comparación del 2016, que hubo el Summit para los refugiados iraquíes, con el año 38, que hubo una conferencia igual. El año 1938, delante del problema de los refugiados, por eso no es una cuestión nueva, fíjense que la historia se va repitiendo, se juntaron varios de los países y líderes mundiales en una ciudad que se llama Evian, en Francia, que además es un balneario, con lo cual ellos fueron allí una semana de balneario para discutir qué hacían con los inmigrantes, que en aquel momento eran inmigrantes, o refugiados, y llegaron prácticamente a las mismas conclusiones que la de los líderes del 2016, que era muy complicado, que era muy difícil poner cuotas, que unos porque tenían problemas económicos, otros porque un grupo de otra religión podía ser complicado absorberla dentro de una población que pertenecía a otra, de una sociedad que, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió, que en el caso de los judíos se encontraron atrapados en Europa. De hecho, Hitler les advirtió y les dijo, si ustedes no saben qué hacer con los judíos, que yo ya he dicho que no los quiero, si ustedes no lo saben, ahora no me digan que no puedo hacer lo que quiera. Y esta fue una de las principales razones para intentar solucionarlo de otra manera. Dicho esto, por ejemplo, una de las personas que sí que pudieron salir a una familia conocida es la familia de Ana Frank. Ana Frank
que todo el mundo habitualmente la relaciona con Holanda, porque fueron emigrantes a Holanda, eran alemanes que pudieron salir en esta época. Y aquí también, ya lo hemos dicho, pero la importancia del conocimiento de lo sucedido para la Convención de los Genocidios y la Convención de los Human Rights. Aquí, esta señora de aquí arriba, no sé si la reconocen, ¿alguien? No, es la señora Roosevelt, Eleanor Roosevelt. De hecho, ella fue una de las promotoras enormes para la ayuda a los refugiados. Y ella fue la que promovió finalmente esta Carta de los Derechos Humanos. Lo pongo porque habitualmente, y ya lo dije ayer, a veces hago un poco de... Como las mujeres somos muy poco presentes en el mundo tomando decisiones, pues me parece de justicia saber que realmente fue una mujer, en este caso, Eleanor Roosevelt, quien hizo esta condición. Bien, para que vean, hemos visto dónde estaba el porcentaje y aquí ven qué ocurrió con la población judía y cuáles fueron los países donde realmente se aniquiló en proporciones muy, muy elevadas. Como pueden ver, a ver si llega esto. Polonia, hemos dicho en la zona del este, Polonia, una población inicial de 3.300.000 judíos, solamente 33 lograron sobrevivir. Es decir, el 90% de la población judía pereció en el Holocausto. Lo mismo para los países bálticos. En Alemania, el 88%. El Protectorado, Eslovaquia, Grecia, increíblemente Grecia que está... diríamos casi en la zona periférica de Europa. Hasta allí fueron a coger la población judía y fueron exterminados, principalmente en Auschwitz, de los cuales la gran mayoría eran de origen sefardí. Y luego ya hablaremos del tema de la Pues algo, ¿no? Pues está mal, sí. De hecho, sí, es que está bien. ¿Por qué? A ver, población inicial de judíos, 3.300.000. De estos, la población final de judíos que quedaron fueron 33. Bueno, sí, 99. Bueno, pues si no... Vale, perdón. Pero bueno, creo que, no sé, tampoco ahora no soy capaz de... Bueno, no nos vamos a pasar aquí. De todas maneras, el porcentaje fue el 90% o más. Fue más alto. Lo que pasa, también, a ver, una cuestión. El tema de los datos, de los números, diríamos, baila siempre, no en mi caso es un error, pero puede bailar. No es tan importante la cifra concreta, sino, diríamos, la cantidad, o sea, la eliminación, lo que supuso la eliminación. Un poco para ver, por ejemplo, qué políticas hicieron otros países en que ayudaron a la población judía, como es el caso, por ejemplo, Francia ayudó bastante, aunque a pesar de esto es el 26%, hay que decir aquí una cuestión. Francia tenía mucha inmigración judía y esta población es la población nacional judía, que es muy distinto. Y esto es una cuestión importante, sobre todo ahora cuando lo comparamos, por ejemplo, en los problemas de inmigración actual o de gente que necesita refugio. El hecho de ser apátrida es lo peor que te puede pasar. Ser apátrida significa que no tienes ningún Estado que va a ayudarte en una situación crítica como es este caso. Muchos de los judíos
tuvieron que ser apátridas. De hecho, los judíos que emigraban de Alemania tenían que dejar su pasaporte y por tanto eran apátridas. Si el país que los acogía no les daba una nacionalidad que prácticamente a nadie les dieron, no se encuentran en estas listas, sino que, por ejemplo, la población polaca, mucha estuvo en Francia, por ejemplo. Por tanto, está puesta como en Polonia, pero en realidad de donde surgió y donde fueron destruidos, el proceso de su destrucción fue desde Francia. Esto es complicado porque a veces no sabemos si estamos hablando de nacionales o si estamos hablando de países. El caso, por ejemplo, de Rusia está claro, y esto lo veremos más tarde, que solamente el 11%, sencillamente porque no lograron entrar hasta al final. Y después, además, empezó a haber ya el Ejército Rojo que logró parar, diríamos, a la Alemania nazi, con lo cual su población tuvo más posibilidades de poder ser salvada. El caso de Dinamarca, que ven que no es ninguna, y Finlandia tampoco. El caso de Dinamarca es muy conocido porque realmente en principio fue el rey que decidió proteger sus judíos, pero también es importante ver el número. No es lo mismo proteger a 8.000 judíos que proteger a 3 millones. Lo digo porque muchas veces se hacen comparaciones muy abrumadoras sobre Polonia es un país muy antisemita, no hizo absolutamente nada para sus judíos, en cambio Dinamarca es un país, ¿no? Pues muy moderado. Hay que ver en el momento y cómo sucedió. Primero, Polonia, ya lo hemos dicho antes, era considerada no eran infrahumanos, pero estaban focalizados para ser depauperados, mientras que los daneses eran arios. Dentro de la ideología nazi eran arios, con lo cual, de entrada, el gobierno que existía en Polonia era un gobierno alemán, pero el gobierno, a pesar de haber estado bueno, a pesar de que Alemania la conquistó, el gobierno eran daneses, con lo cual es una diferencia bastante importante. Esto nos saca evidentemente en que fue la población misma la que ayudó a que sus judíos en una noche pudiesen salir prácticamente todos a Suecia, que era neutral, con la ayuda de los pescadores y las barcas que salieron todos concentrados desde Copenhague. Muy pocos se quedaron y después, a pesar de que fueron deportados a Theresienstadt, que era un gueto campo cerca de Praga, luego fueron devueltos a Dinamarca. Vale. Entonces, hablo un poco del tema de la Unión Soviética. Cuando habitualmente hablamos de holocausto o pensamos en holocausto, siempre nos vienen en mente los campos de concentración y los campos de exterminio. Pero en la Unión Soviética fue distinto. ¿Por qué? Ya he dicho antes esta connotación importante del tema del comunismo. Para Hitler, comunismo, bolchevismo y judaísmo iban juntos, con lo cual eran el gran enemigo. Cuando decidieron invadir la Unión Soviética, que esto fue en junio de 1941, la denominación de la guerra fue guerra de exterminio. No es lo mismo que la guerra que hicieron en la zona del oeste. En la zona del oeste invadieron y fue la Wehrmacht, en aquel momento un ejército regular que hizo una acción de guerra de invasión. En el caso de la Unión Soviética, tal como he dicho, fue una guerra de exterminio, con lo cual de entrada iba la Wehrmacht, pero detrás de la Wehrmacht, a medida que iban avanzando y consiguiendo territorio, iban unos grupos que son estos cuatro líneas, el A, el B, el C y el D, que son grupos llamados Einsatzgruppen, que eran de soldados de la SS, específicamente formados para la destrucción
en este caso, del pueblo soviético. Y entonces, las personas a quien persiguieron y a quien aniquilaron eran judíos, eran bolcheviques, pero que fuesen dentro del partido bolchevique, comisarios políticos, gitanos, en algunos casos, y de entrada fue esta manera. Y entonces, ¿cómo funcionaban? Tal como hemos dicho, iban detrás de la Wehrmacht y entonces sencillamente los fusilaban. Los fusilaban, creo que aquí esto, con grandes zanjas. Se les decía que tenían que estar en un momento, en un día concreto, en la plaza del pueblo. Allí eran conducidos por soldados de la SS, les hacían cavar su propia zanja y les fusilaban. En pocos meses, en los meses de verano, esto he dicho que fue en junio de 1941, en pocos meses, a finales de septiembre, 1,5 millones de personas había sido asesinada de esta forma. Lo que ocurrió es que, evidentemente, este tipo de exterminio es muy duro por el perpetrador, y entonces una visita que hizo Himmler justamente cerca de Minsk, en un momento en que hubo una de estas matanzas, decidieron que habían de buscar otra forma. Y la forma, se les ocurrió lo que habían hecho ya anteriormente con los discapacitados, con la operación T4, que era la utilización de gas. De entrada, de monóxido de carbono. Y para ello lo que hicieron fue habituar unos camiones que tenían una capacidad entre 60 y 70 personas, de la misma manera como habían hecho hasta entonces. Los conducían a la plaza del pueblo, los ponían en esta furgoneta y el monóxido de carbono los asesinaba. Y entonces habitualmente los enterraban. A partir del año 1943, a partir de Stalingrado, en el momento en que los nazis empezaron a ver que podrían perder la guerra, crearon grupos tanto de personas locales como de judíos que aún quedaban, como de alemanes, que lo que hicieron fue desenterrar a estas poblaciones y quemarlas. Esto se llama la acción 1005. Muy conocidas de estas acciones son, por ejemplo, la de Babi Yar. Babi Yar, en 2 días del mes de septiembre de 1941, Babi Yar está cerca de la ciudad de Kiev. Asesinaron a más de 30.000 judíos, y esta era la forma. Entonces, a partir de entonces, era como también se ideó los campos de exterminio. Luego ya lo avanzaré. Entonces, ¿qué ocurría? Se hicieron estos asesinatos, pero como de entrada estaba más focalizado en los hombres, quedaron población de mujeres, niños y otros hombres. Entonces, aquí el proceso fue a la inversa. Si en la parte occidental la medida de destrucción fue primero a través de la gueotización, es decir, de juntarlos en un gueto para luego decidir qué hacían con ellos, que finalmente fue el exterminio, en este caso fue al revés. La gran mayoría ya fue exterminada y los que quedaron los pusieron en guetos. Los pusieron en guetos que podían ser de diferentes tipos. Principalmente eran guetos abiertos, lo que les permitía que la gente entrase y saliese. ¿Por qué? Estamos en un momento crucial de guerra, en que, a pesar de la facilidad en que los nazis penetraron en la Unión Soviética, cada vez tenían menos gente. Esto quería decir que necesitaban, por un lado, hombres que fuesen a la guerra, pero por el otro, si iban hombres a la guerra, necesitaban gente que trabajase. Y por eso se empezó a pensar en el uso de los judíos como fuerza laboral. Y de esta manera instauraron una cantidad de guetos que aquí
lo vemos. Todas estas, si lo ven, los guetos establecidos son los blancos en esta zona, que permitían tener estas fuerzas controladas por un lado y por otro lado hacer uso de ellos mismos. Si ven la parte de la zona amarilla, que luego la explicaré para Polonia, también van a ver, ya lo he dicho, que fue a la inversa, primero fueron los guetos y después. ¿Qué ocurrió con ellos, de todas maneras? ¿Qué pasó? Estos son, esta no se ve muy bien, son los Einsatzgruppen, zonas donde hubo estas matanzas. Como pueden ver, fue prácticamente en todas las grandes poblaciones de la zona invadida por la Unión Soviética. Y aquí lo mismo, aquí es más grande y mejor, y además está visto dependiendo de quién era el Einsatzgruppen. Aquí decir otro aspecto importante. Mientras diríamos, en la guerra del oeste, la Wehrmacht fue un ejército regular que no participó, en principio, en la destrucción de, en este caso, de lo que estamos hablando del pueblo judío, aquí sí, la Wehrmacht fue cómplice. Y de hecho, durante mucho tiempo se creó el mito de la Wehrmacht limpia, que le llamaban. Y fue en los años 90 cuando hubo una exposición en Alemania, igual algunos de vosotros igual lo recuerdan, porque fue otro momento que la sociedad alemana realmente, en castellano se dice trontollar, no, se removió, porque se descubrió la participación y la colaboración de la Wehrmacht en la destrucción del pueblo judío en esta zona. ¿Esto por qué lo digo? Porque más tarde veremos esta posible relación que he dicho entre el Holocausto español y el Holocausto y el Estado español. Importante en el tema de la Unión Soviética y también que desbanca uno de los mitos dentro del pueblo judío, es la resistencia. Habitualmente, o se dice, quizás ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo, incluso el propio pueblo judío tenían esta idea de que no habían hecho absolutamente nada para no ser aniquilados. La idea que no habían sido resistentes. Para mí y para otros que tenemos este tipo de línea de investigación, diríamos, creemos que de todas maneras de resistencia no solamente hay resistencias armadas, sino que hay otro tipo de resistencias. Y de hecho, en el caso de los judíos, en todo momento hiciesen resistencia cultural. En los guetos mantuvieron sus lenguas, mantuvieron a sus niños con el conocimiento de la educación, se mantuvo el arte, se mantuvo la transmisión de la identidad y de la cultura. En el caso de los judíos religiosos se mantuvo la creencia y esto, a pesar de todo, es un tipo de resistencia. Muchas veces, por ejemplo, se dice que cómo es posible que una madre fuese de la mano, sobre todo en fosas, de la mano y no opusiese resistencia. Para gente que lo padeció, consideraban que era más digno acompañar a aquellas personas, que en este caso eran niños, eran ancianos o gente enferma, que su condición era que tendrían que morir y acompañarlos hasta el final. Era esto mucho más digno para que no tuviesen miedo que no hacer cualquier revuelta para salir, diríamos, de su condición, porque algunos de ellos, en el caso, por ejemplo, de muchas madres, podrían haberse intentado salvar, sobre todo en la entrada, en cualquier momento de la destrucción. Pero dicho esto, el tema de la resistencia armada. De hecho, en esta zona hubo mucha resistencia armada. Y es lógico porque estaban en una situación posible, cuestión que no era así en la zona central de Europa. Intentemos imaginarnos a nosotros mismos, o yo, por ejemplo, que yo soy una persona de Barcelona, urbanita, que si me dejan en el monte
no duró ni un día, pero por otro lado, imagínense que además, previo a tener la posibilidad de huir, antes tengo poca comida, estoy enferma, tengo frío, la mitad de mi familia no está, por tanto no tengo lazos de amistad que me puedan ayudar. ¿Cuál es la resistencia que realmente podríamos tener? La única que tuvieron fue en el mismo gueto al final, sobre todo en el de Varsovia, esto lo veré con Halina, de intentar ayudarse mutuamente, o en el momento final de realmente suicidarse, entre comillas, porque sabían que no podía ser nada. En el este de Europa es distinto. En el este de Europa, por el hecho, primero, eran prácticamente la gran mayoría población agrícola o forestal, con lo cual tenían un enorme conocimiento del terreno. Esto es fundamental para sobrevivir. Segundo, había, por tradición en la Unión Soviética, los grupos partisanos. Eran grupos partisanos que pertenecían al propio Ejército Rojo, los cuales ellos mismos estaban en la retaguardia para intentar vencer al enemigo. Y en este caso ya estaban configurados de esta manera. Los judíos, de hecho, de todas maneras, sufrieron un enorme antisemitismo que era también muy presente en la zona soviética. Stalin era un gran antisemita. Lo único que en este periodo, por conveniencia, ayudó. Y luego es un tema bastante más largo. Si alguien tiene interés, por favor, me escriben y les explico, les doy bibliografía, etcétera, etcétera. Dicho esto, los judíos que intentaron pasar a la zona partisana tuvieron muchos problemas porque en muchos casos no fueron aceptados por los partisanos soviéticos, de tal manera que al final muchos de ellos tuvieron que crear sus propios grupos de partisanos única y exclusivamente judíos. Y aquí, como pueden ver, se me ha disparado. Un momento. Ahora. Vale. Bueno, son zona de resistencia. Esto es en los guetos y en los campos, pero aquí, que es la siguiente, es, como ven, las zonas donde estaban los guerrilleros judíos en toda la población soviética. Fueron realmente muy importantes. Lo que pasa que al terminar la guerra, la memoria sobre esta población en la Unión Soviética fue totalmente no conocida. Luego, si acaso, si tenemos tiempo, hablaremos. Presento este grupo porque es uno de los grupos conocidos, que fueron los hermanos Bielski. Hay una película muy interesante que se llama Resistencia, que si les interesa el tema la pueden ver. Y ellos realmente hicieron lo que se llamaba una triad de familias judías. Evidentemente en los grupos de partisanos no había familias en los soviéticos. En cambio en los grupos partisanos de judíos había familias, niños, ancianos, todas aquellas personas que habían sido capaces de salir del gueto, que, como he dicho antes, eran abiertos y la posibilidad de escapar era mayor que en la zona oeste, donde el gueto era cerrado. Estos son los tres hermanos. Lograron salvar más de 1000 personas y realmente toda la historia es muy interesante y es muy bonita. Sigamos, dejamos y pasamos al tema de ahora. No sé si tengo... Me han dicho hasta las 5:30. Vale. Bueno, entonces, salimos ya y nos ubicamos aquí en el Estado español. Primero, la relación de España, de Franco, con la Alemania nazi. A ver si esto funciona. No sé por qué si cuando paro un poco luego le cuesta un poquito más. Bueno, ¿alguien me puede decir qué relación tenían? Porque desde también tradicionalmente se ha dicho que el Estado español fue uno de los países neutrales en este acontecimiento, juntamente con Suiza, con Suecia, con Turquía,
con Turquía y con Irlanda, en principio. Vale. ¿Alguien me puede decir esta foto dónde es o qué le piensan que puede ser? ¿Alguna idea? Da igual, ¿eh? Esto es Barcelona, la Universidad de Barcelona. Esto fue una exposición del libro alemán, con una bandera imponente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenían esta relación? ¿Qué había ocurrido antes del 39 o del 40 para que España tuviese relación con la Alemania nazi? Exacto. Este fue la principal razón. Los franquistas recibieron ayuda de la Alemania nazi y de Italia fascista, mientras que los republicanos recibieron la ayuda de la Unión Soviética y luego ya lo veremos más tarde de las brigadas internacionales. Con lo cual había unos vínculos. Esta ayuda se tiene que pagar de alguna manera. En esta vida nada es gratuito. ¿De qué manera tuvieron que devolver la ayuda que habían recibido el gobierno de Franco a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo? Exacto. Esta fue una de las primeras cuestiones. Las materias primas, principalmente wolframio. Wolframio, que es un material necesario para la industria de guerra. Este fue uno. El segundo fue con, vamos a hacerlo aquí, esta foto. ¿Dónde es esta foto? No, es la estación de Francia, de Barcelona. Soy catalana, con lo cual todas las fotos las tengo de allí, que es la misma que esta. Con trabajadores. Hubo un acuerdo interministerial entre el gobierno de Franco y el gobierno alemán para que un contingente de trabajadores fuesen a trabajar a la Alemania nazi. De hecho, fueron más de 10.000. Y con contrato, es decir, ellos iban por un periodo de tiempo, recibían un salario. Lo que ocurrió es que algunos de ellos realmente estuvieron en condiciones terribles y a medida que el cambio de la guerra era favorable a los aliados, Franco y el gobierno franquista empezó a intentar que estas medidas fuesen poco conocidas, con lo cual muchos de ellos fueron abandonados y su suerte no es muy clara. Y de hecho, no sé si ustedes lo recordarán, que hubo una polémica también hace, yo creo que ya quizás 7, 8, 9 o 10 años, no me acuerdo, de un señor que se llamaba Enric Marco, que fue el presidente de la Amical Mauthausen en Cataluña, que fue un impostor. Este señor no había estado en el campo que decía que había estado, él se interpuso por otra persona en el campo de Flossenbürg, pero lo que sí que había sido él era un trabajador para la Alemania nazi. Y lo que le había ocurrido es que en realidad él había hecho actos de sabotaje. Al hacer actos de sabotaje fue condenado por la Gestapo. Lo que ocurría es que fue condenado por un periodo concreto de tiempo por un acto de sabotaje no muy grande, porque si no hubiese sido seguramente con una pena mayor, y durante un periodo de tiempo, unos meses, estuvo en prisión. Y después le fue realmente difícil poder proseguir en Alemania, tuvo que regresar, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada, porque a veces la posición de cada persona no es blanca ni es negra, sino que habitualmente todos tenemos unas gamas de grises que según las condiciones y los momentos es muy difícil realmente evaluar. Por eso en mi caso me gusta poco intentar judicializar la posición de cada persona, sino que como sociólogos o como historiadores lo que tenemos que intentar es explicar qué ha ocurrido para que después
la gente lo comprenda. Y hay los jueces, que por eso se crearon los tribunales, para ser juzgados. Y la tercera forma de pago fue la División Azul. La División Azul fue un contingente de más de 45.000 soldados. De hecho, es el mayor también de todos los países neutrales que fueron a ayudar a la Alemania nazi. Para ellos, en principio, era pagar, diríamos, con la misma moneda por la cual los soviéticos habían venido a luchar durante la Guerra Civil. De todas maneras, la División Azul, al igual que el tema de la Wehrmacht, se ha dilucidido bastante su función y quién fueron. Se tiene que decir que de todas maneras hubo diferentes grupos de personas. Hubo gente incluso que eran republicanos, que porque su padre o porque para ellos mismos poder sobrevivir en la Alemania de Franco, fueron enviados a la División Azul. Pero el primer contingente de 18.000 soldados eran principalmente falangistas. Y en aquel momento la falange era muy pronazi. Y en aquel momento la falange era bastante antisemita, excepto algunos grupos, pero en la gran mayoría. De tal manera que la División Azul estuvo en el lugar donde antes hemos visto que aconteció el Holocausto por balas. Porque ellos llegaron al frente a través de Bielorrusia, a través de Lituania, de Letonia, hasta lo que fue bien el sitio de Leningrado. Primero estuvieron en Novgorod, pero luego ya subieron un poco más hasta el sitio de Leningrado, que por cierto, tampoco muy poco reconocido, que es una forma de exterminio de la Alemania nazi hacia la población soviética. En el sitio de Leningrado, que fue durante 900 días, murió prácticamente 1 millón de personas, que es una barbaridad. Y raramente esto, ni en las memorias de los españoles que estuvieron, nunca sale. Decir, por cierto, que dentro de estos 1 millón, hubo niños españoles, que fueron los niños que en el 37 y en el 38, niños republicanos que salieron hacia la Unión Soviética, los famosos niños rusos, que de hecho algunos de los hijos o incluso de ellos mismos regresaron más tarde. Pues algunos estaban en Leningrado y realmente fueron, murieron durante el sitio. De hecho, si alguien ha estado en San Petersburgo o tiene posibilidad de ir, hay una placa diríamos en el orfanato donde estaban, que dice que aquí hubo niños españoles, los cuales perecieron durante el sitio de Leningrado. Dicho esto, y volvemos un poco al Holocausto, a la División Azul. Entonces, llegaron hasta este frente y realmente la parte del frente fue aquí, que había menos población judía, había menos actos, la acción que les llaman los alemanes, de destrucción. Pero sí que era en la retaguardia y especialmente en los hospitales de campaña de la retaguardia de la División Azul, que estaban ubicados en Riga, en Vilnius y en Minsk, donde eran los principales centros de población judía de la zona. Y de hecho es muy curioso porque si se analizan las memorias de los divisionarios que fueron escritas en el primer periodo, es decir, en el momento que estaba aconteciendo, la forma que describen a la población judía es sumamente antisemita. En cambio, posteriormente, las memorias escritas en los años, sobre todo de la democracia, hay dos tipos, unos que no lo mencionan y otros que en cierta manera piden, más que perdón, sienten lo que había ocurrido. Es más que nada una curiosidad. Esto es realmente una
un motivo, diríamos, de unión, en cierta manera, del Holocausto con el Estado español, cuando habitualmente se dice que no había ninguno. Y ya estas son las enfermeras, un grupo de enfermeras que estaban en los hospitales. Y esta foto tan grande de este señor que lleva este collar, a ver, sí, este collar de aquí, es un Feldengendarme. Igual, si ven fotos, sobre todo, hay una foto del gueto de Varsovia en que hay unos Feldengendarme abriendo la puerta del gueto que llevan este collar. Esto es la policía militar. Y este señor era español, porque aparte del contingente del ejército regular, hubo un grupo de la Guardia Civil, que fue este. Y sus funciones tenían que ser de guardias, entre ellas guardias de los guetos, con lo cual, y también eran guardias ferroviarios, con lo cual también veían todo el tema del transporte. Y aquí hay un croquis, este croquis de aquí, que hecho por un divisionario, donde se ve las zonas realmente donde pasaron y estuvieron. Y aquí hecho propiamente por la policía militar, que si se fijan, estaban en cualquier zona donde acontecía el Holocausto. Por lo tanto, como mínimo, eran testimonios directos de lo que estaba aconteciendo. Cambiamos un poco, ahora también seguimos en España. Esta familia, la familia Hennesfeld. ¿Qué ocurrió con la población judía española o de nacionalidad española o que vivía en España durante el Holocausto? De hecho, cuando se habla de este tema, se divide en tres grandes grupos. Uno es la población que ya vivía en aquel momento en España, que eran pocos, eran muy poquitos. Realmente también varían las cifras, pero 3.000, 3.500. Entonces, el caso de esta familia, la familia Hennesfeld, el hombre, que es este señor de aquí, del cigarro, era polaco y en el año 29 viene a trabajar a Madrid, juntamente con su mujer, que es esta señora de aquí, la cual también era polaca. Ellos se habían conocido en Austria y vivían tranquilamente en Madrid. De hecho, como eran de habla alemana, polaca, pero también hablaban alemán, se relacionaban con la comunidad o la colonia alemana en aquel entonces en Madrid, que era bastante grande. Pero en el año 33, a raíz de que sube los nazis al poder, empiezan a tener problemas dentro de la comunidad alemana, de tal manera que, por ejemplo, ella, que era concertista de piano y que habitualmente daba conciertos en diferentes para las comunidades extranjeras, dejan de pedirle que lo haga. Y la niña que era gracias, y la niña que iba al colegio alemán fue expulsada del colegio alemán. En el año 36 empieza la guerra civil y, delante de la posibilidad de que podría ocurrir, deciden volver a Polonia para estar más seguros. Regresan a Polonia hasta el 39, cuando es la invasión alemana. Ellos, por suerte, pueden salir, porque previamente habían tenido relaciones con Madrid, y pueden salir y llegar a Francia. Y en Francia, para poder regresar a Madrid, necesitan convertirse al catolicismo. Esta fue la tónica más general de los judíos que quisieron quedarse en España. La gran mayoría tuvieron que convertirse. No era obligatorio, pero era la única manera de quedarse, porque Franco hizo una ley con la cual los judíos no podían quedarse aquí. Era solamente lugar de tránsito. Y solo aquellos judíos que anteriormente habían abrazado el régimen eran los únicos que podían quedarse. Esta familia, ellos
se cambian al catolicismo, y aquí otra vez para ver una de las diferencias del antisemitismo que había entre la Alemania nazi y el antisemitismo del franquismo. La condición era religiosa para los españoles, cultural si acaso. En cambio para los alemanes era racial. Y esto a muchos de ellos, permitiéndoles una conversión, se salvaron. Este es el mismo caso que, no sé si conocen estas obras de una escritora, de hecho, bueno, es una señora judía de Barcelona, que se llama Las Siete Cajas, Dori Sonheimer se llama ella. El caso es el mismo. Sus padres vinieron en los años 33, ellos eran judíos alemanes, vinieron ya huyendo del nazismo y para poderse establecer, esta es la familia, luego igual lo explicaré, para poderse establecer, esto está una por el otro, a ver si sale la foto, igual no. Se tuvieron que casar, de tal manera que se casaron, vivieron en Barcelona, tuvieron 2 hijos, el cual uno de ellos es, aquí está la foto, de su boda. Esta es toda la gente que fue a la boda. Gracias, de hecho, a la ayuda de un párroco de Barcelona que les permitió conseguir y que se pudiesen convertir fácilmente. Ella, Dori Sonheimer, nació, fue educada como católica, de hecho fue a un colegio, en aquella época era bastante común, de monjas. Su hermano incluso se hizo del Opus Dei, hasta que cuando ella tenía 18 años sus padres le dijeron que tenía orígenes judíos, pero nunca le explicaron absolutamente nada más ni nada de su familia. Y cuando su madre estaba, porque tenía un Alzheimer, ya a punto de morir, empezó a perder la lengua española y solamente hablaba en alemán y continuamente gritaba de que venía la Gestapo. Entonces, cuando murió, Dori sacó las cosas que había en el piso de su madre y descubrió estas 7 cajas con toda la información de la familia que prácticamente toda había perecido en el Holocausto. La familia era de Alemania y Chequia. Y ella, a través de un proyecto europeo que estuvimos, que se llamaba Perseguidos y Salvados, reconstruyó y pudo recuperar a las distintas ramas de su familia, que son 7 también. Y bueno, por esto hace otro libro, y entonces bueno, hay incluso un documental. Pues esta es una de las realidades de los judíos que había aquí en España. Este es otro grupo, el pase por los Pirineos de grupos de judíos que intentaron llegar a España, porque de hecho era de los pocos sitios donde podían conseguir huir. Aquí otra cuestión. Siempre se ha dicho que Franco fue salvador de judíos, amigo de los judíos. A Franco le convino, después de la Segunda Guerra Mundial, figurar o sacar, ¿no?, a su posible nazismo. De tal manera que lo primero que hizo fue decir que la lucha que habían hecho contra la Unión Soviética era puramente contra el bolchevismo, y claro, fue muy útil porque estábamos en un proceso de entrar en la Guerra Fría, con lo cual para los americanos pasaron a ser de posibles enemigos, pasaron a ser amigos. Y de esta manera a Franco le fue bastante fácil, diríamos, cubrir parte de la memoria o parte de lo que había acontecido realmente durante estos años. Entre ellos, el hecho de que se salvaron, y es verdad, esto es cierto, bastantes judíos que lograron clandestinamente pasar por los Pirineos. La ayuda que recibieron aquí estos judíos fue de organizaciones americanas principalmente y judías, que el gobierno de Franco permitió, a partir del año 43, cuando ya se estaba cambiando la guerra, que intercediesen por ellos y les consiguieran pasajes hacia otros países. Pero el gobierno de Franco no los aceptó, y de hecho la condición
fundamental era que número que llegaba de judíos aquí, no podían entrar nuevos judíos hasta que no habían salido. Y esto es lo que ocurrió con los sefarditas, que también hay una aureola de que salvaron tantos sefarditas. Se podían haber salvado muchos más si realmente hubiese sido país de acogida. Con esto no me voy a extender, no quiere decir que los otros países neutrales hicieran políticas mejores. Estoy sencillamente explicando lo que aconteció, no estoy juzgando, pero creo que es importante diferenciar las políticas y el uso que posteriormente de la memoria se hace y se abusa para fines políticos, y esto creo que entre todos sabemos mucho de esto. Este es un caso especial. A los judíos de Marruecos ya no tengo tiempo. Estos son los brigadistas internacionales, creo que tampoco, no mucho. Y muy rápidamente, un poco para algunas frases. Me gusta esta frase de Albert Einstein. Albert Einstein realmente él ayudó muchísimo para coger fondos para la ayuda al comité antifascista judío que había en la Unión Soviética en aquel tiempo. Y realmente él fue una persona que activamente intentó ayudar no solamente a los judíos, en general. Me parece interesante esto que dice, ¿no? Que el mundo es un sitio peligroso para vivir, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que se sientan y permiten que pase. Realmente, cuando a veces también, por lo mismo, y aquí quizás voy a terminar, cuando habitualmente se dice, es que el holocausto nosotros, pero ¿para qué? ¿Para qué lo que tenemos que entender? Si no tuvimos nada que ver, si ni éramos víctimas, tampoco fuimos perpetradores. Es que, en general, la humanidad y, en este caso, Europa, fue parte de esto. Fue aquellos que se sentaron y permitieron que pasase. Y esto es una responsabilidad que nos pertenece para aprender de ello, para conocerlo y para saber que pequeñas acciones en algunos momentos pueden cambiarlo. Y este es el caso de los, y así ahora sí que termino, de lo que se llaman los justos entre las naciones. Los justos entre las naciones son aquellas, es un mérito que da el gobierno de Israel, de aquellas personas no judías que, pudiendo padecer por su propia vida, ayudaron a un judío. En este caso hay algunos españoles, como es el caso de Sanz Briz, que fue un diplomático que estuvo en Hungría en el año 44 y realmente pudo salvar prácticamente no se sabe tampoco el número, pero a muchos judíos, en este caso húngaros, o sea que no tenían nada que ver, no eran sefardíes, eran húngaros. Y esta gente justamente son aquellos que no se sientan a ver qué ocurre, sino que al contrario hacen alguna acción para combatir el mal que seguramente, si sabemos que, o las personas malas diríamos, porque el mal en mayúsculas es difícil de elaborar, sí que aquellas personas que hacen mal a los demás. Y creo que mejor que me pare aquí, porque si quieren hacerme preguntas, otra vez no he logrado terminar con todo. Sé que pueden haber más preguntas que igual. Bueno, yo les pongo mi mail por si aquí tenía mucha cosa, toda la parte de, pero bueno. Ay, mira, ahora me ha salido, lo siento. Voy a poner la primera mejor. Bueno, lo ven. Si quieren, pueden tranquilamente escribirme. Intentaré de mi mejor manera. ¡Ay! Se ha ido. Bueno, es marta.simo.sanchez@uab, que es mi universidad.cat. No sé si tienen preguntas. Sí. No sé si este año saben, sí, me permite. Bueno, sobre todo los que sean ciclistas, no sé si saben que este año empieza el Giro de Italia en Israel.
y creo que es un homenaje a Bartali, Sí. que cuando él fue campeón del Giro y del Tour, él se entrenaba por aquellas carreteras y, claro, los soldados y todos, Bartali, que pase, como si aquí vino Indurain, que pase, ¿no? Pero estaba colaborando con, si se lo puede explicar. Sí, sí. Y otra pregunta también más es, si nos puede aclarar un poquito la polémica que hubo cuando los juicios de Nuremberg con Lenkin, y no me acuerdo del otro que también era de la misma universidad, el profesor sobre el genocidio o crímenes de humanidad. Exacto, sí, vale. Contesto, bueno, el tema de este italiano, él lo que hacía era de correo. Como entrenaba, era correo de la resistencia. Y entonces la verdad es que logró ayudar a muchísimos judíos y por eso recibió la denominación de justo entre las naciones. Y en cuanto al tema del genocidio, Lemkin, cuando él elaboró cuando él elaboró como jurista, porque Lemkin en realidad era un jurista, elaboró qué era un genocidio pensado para ser juzgado, es decir, para poder de qué manera los perpetradores los llevamos a juicio. Él de entrada lo definió de forma bastante concisa, diríamos. Se dio cuenta más tarde que era mucho más amplio y que, por ejemplo, todos estos genocidios culturales o no de muerte directa no quedaban establecidos. Y de esta manera, en los juicios de Nuremberg, muchos de los perpetradores que de forma amplia habían cooperado con el genocidio no quedaron dentro de esto, y por eso se hablaba solamente de crímenes. Y de hecho, esta es una de las razones por la cual la Wehrmacht, por ejemplo, quedó totalmente sin juicio. De hecho, en los juicios de Nuremberg solamente se juzgaron a los capitostes que lograron coger del gobierno nazi, no todos los demás. Y el punto de inflexión fue con el juicio de Adolf Eichmann en el año 1962, porque llevaron a juicio no uno de los, diríamos, de la élite del gobierno, sino que fue a una persona que, en este caso, y además es todo el tema de la banalización del mal, que él era un burócrata que tenía como encargo, evidentemente, a llevar a término todo lo que es el proceso de destrucción. Aquí hay que decir que realmente en el tema de destrucción no hubiese sido posible si no hubiesen participado la enorme cantidad de profesionales que participaron en ello. Y si lo vamos pensando, primero los juristas, los primeros que hicieron las leyes raciales fueron juristas. Sin los abogados no hubiese habido, o juristas no hubiese habido, el inicio del proceso. Médicos. Los médicos eran los que decidían quién y quién no en los campos se podía salvar. Todo lo que eran los trabajadores civiles, que eran los que elaboraban las listas, los que realmente toda la documentación eran los que ellos lo elaboraban. Si esta gente no hubiese colaborado, igual no hubiese sido posible. La gente que estaba en los transportes, si no hubiese habido gente en la parte ferroviaria que hubiesen colaborado, no hubiesen podido ser capaces de transportar a la cantidad brutal de gente que llegaron a transportar. Con lo cual, realmente esta zona gris a veces de los bystanders, que se llama, de estos testimonios que aquí hemos estado otra vez diciendo, de aquella gente que no hace nada, pero que hace, es muy importante en estos procesos, sobre todo de genocidio. Y esta era un poco la pugna que hubo entre ellos. Más a posteriori hubo los otros juicios que realmente paliaron un poco los juicios de Nuremberg, pero es así. De hecho, por ejemplo, la víctima judía no salió prácticamente en los juicios de Nuremberg, ni hubo ningún testimonio, ninguno. Solamente fueron y de hecho uno de los fue Bosch, que fue un republicano
que fue de los pocos testimonios políticos que hubo como víctima. Sí, aquí le hemos oído hablar, bueno, pues un poco de cómo los gobiernos y los países actuaron mientras estaba ocurriendo el Holocausto. Pero me gustaría preguntarle cuál fue la posición, porque creo que no fue para nada muy buena, del Vaticano y de la Iglesia Católica respecto a lo que ellos sí sabían que estaba pasando. Este es un tema sumamente polémico aún hoy. Aquí me gustaría también, como siempre, diferenciar, y es importante. Una cuestión es diríamos, el Vaticano per se, y la otra es la cantidad de gente de la Iglesia que realmente ayudó. Sí es cierto que hubo una pasividad clara en el Vaticano. Primero, y una de las razones que podemos pensar que fue así, es que, por ejemplo, en la operación de la eutanasia, la T4, ellos lo denunciaron y los nazis recularon y no se siguió haciendo esta operación. Con los judíos directamente no fue así. Hubo, por eso, muchos, sobre todo curas, incluso alemanes, de todas partes de Europa que lo denunciaron. Y de hecho, muchos de ellos acabaron en campos de concentración. Pero sí que es cierto que hubo más que nada una pasividad. Vale decir que no están abiertos los archivos, con lo cual los investigadores aún no han podido realmente buscar, con lo cual es muy difícil dar una opinión clara de lo que realmente sucedió. Es un tema totalmente controversico y está encima de la mesa y sigue siendo estudiado. No sé, hay diferentes tendencias, porque hay gente que ha estudiado una parte y entonces puede ver que realmente ayudaron, otros que realmente fueron antisemitas, como algunos franceses que realmente permitieron la colaboración brutal de la sociedad francesa en este caso. Sigue siendo problemático. Pero yo diría que en este caso siempre hay estos tonos en todo lo que es el Holocausto. Es muy difícil poner una etiqueta clara de quién fue colaborador, quién fue perpetrador, quién. Es difícil porque además fue un proceso largo. Yo, por ejemplo, también doy otro ejemplo. El tema he puesto el de este diplomático, Sanz-Brid, español, que realmente él ayudó a los judíos. Pero previamente hubo otros diplomáticos que después ayudaron en el año 43 y 44, que de entrada, en el año 41, incluso en el 39-40, eran muy antisemitas. Y es más, algunos de ellos fueron los responsables de la no ayuda y de la apatricidad por parte de los republicanos españoles. Los republicanos españoles, esto no lo hemos acabado de comentar, pero el problema de los republicanos españoles, ¿por qué terminaron en los campos nazis? Fue porque fueron apátridas. Es decir, el grupo de republicanos españoles que salen son gente del exilio, que llegan a Francia huyendo de la guerra civil, y en el 39 están allá, y en el 40, cuando hay la invasión en Francia, se encuentran enganchados. Entonces tenían tres soluciones. El gobierno francés les da tres soluciones. Una es regresar a España. La gran mayoría consideran que es muy peligroso y que por tanto no lo van a hacer. La otra solución sería engancharse en la Legión, que por eso la famosa 9 libera París, es uno de los que entran liberando París, porque estaban en la Legión, fueron designados a África y de África entraron juntamente con el Ejército de Liberación francés. La gran mayoría de gente fue a lo que se llamaba la Compañía de los Trabajadores Extranjeros. Como eran extranjeros, de entrada eran extranjeros, tenían que trabajar. Y debido a la guerra necesitaban mano de obra. Entonces la gran mayoría de ellos fueron a la zona de la frontera con Francia y Alemania. Y allí fueron capturados. Estos son el gran grupo grande de los republicanos que acaban en Mauthausen.
son hechos presos, entran en un Stalag, que era un campo de prisioneros de guerra, como franceses, pero cuando se pregunta y ven que son españoles, los nazis llaman a España y dicen: señores, ¿qué hacemos con este grupo? Y dicen: no, es que este grupo nosotros no lo reconocemos. Para nosotros son apátridas, hacer lo que queráis. Y la condición fue la misma que los austríacos y los alemanes, porque evidentemente también había alemanes y austríacos, los cuales también salieron de Alemania para poder combatir contra el nazismo. Y todos estos son los primeros que llegaron, especialmente en Mauthausen. Luego, posteriormente, hay algunos grupos que fueron de la resistencia, pero estos son los que van mayoritariamente a Buchenwald y a Dachau. La gran mayoría son estos, y es una condición de apátrida, con lo cual el tema de qué papel juegas en qué momento es realmente importante. Sí. Sí, agradezco el recordatorio de los presos republicanos. Justo, sí, ahora, perdona. Sí, iba a comentar lo que acabas de decir tú, vale. Porque creo que era merecido el recordatorio, y añadiría únicamente que esos presos, tenemos el caso de un vitoriano que fue asesinado en Mauthausen y estuvo recibiendo un dinero del gobierno alemán, sí, como compensación ante la ausencia de cualquier tipo de ayuda por parte del Estado, del país al que pertenece, al que, por cierto, se sentía muy orgulloso, Roberto Gutiérrez. Y dicho esto, aún no reconocido, es decir, el gobierno en ningún momento ha reconocido esta que diríamos que es una deuda bastante grande. Hay que decir que en este grupo de republicanos hay un grupo que fueron trabajadores forzados enorme, que no estuvieron en campos de concentración propiamente, con lo cual no recibieron estas indemnizaciones, que son más de 50.000 y son víctimas desconocidísimas. Nadie sabe quién son prácticamente, y fueron víctimas. Y es una laguna dentro de... Y también es la misma condición. Eran españoles, algunos incluso eran inmigrantes económicos anteriores a la guerra civil, que estaban en Francia y que se vieron delante algunos incluso terminaron en la Wehrmacht, otros en el frente del este con las Waffen-SS. O sea, hay una amalgama mucho mayor de lo que la gente cree que realmente tuvo esta relación entre la Alemania nazi y el gobierno de Franco. Sí, ¿Podría comentar? Sí. Ay, perdón, es que sí, pobre, usted ¿Podría siempre... comentar si a raíz de la decisión de lo que se llama la solución final dentro del régimen nazi, si hubo conocimiento de alguna manera por parte de la población de cómo se estaba aplicando y si hubo algún tipo de oposición o de resistencia? A ver, primero, se sabía desde el minuto 1. De hecho, periódicos americanos ya incluso antes, en el año 40, ya hacen artículos explicando lo que les estaba ocurriendo a la población judía. Se sabía desde siempre. Hubo grupos de oposición y realmente hubo gente que se opuso o intentó oponerse. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de guerra generalizada, que además es una guerra que atenta contra la población civil. Recordemos los bombardeos, recordemos la movilización brutal de lo que está ocurriendo. No es fácil ser combatiente en un estado de guerra. Y esto por un lado, y por otro lado, ¿qué quería decir? El conocimiento llegaba a través de diplomáticos, a través de periodistas, que ellos escribían y lo reportaban, y hay artículos al respecto, que lo reportaban a sus gobiernos. Lo que no se sabe es qué hacía el gobierno con esta noticia. ¿Qué régimen? Los alemanes. Es que el régimen nazi al final acabó con toda Europa. Sí, lo sabían, pero de la misma manera que lo sabía cualquiera de la gente de la población. Los franceses lo mismo. Los franceses fueron colaboracionistas, pero colaboracionistas, las redadas que se hicieron
del Vel d'Hiver, que fue la gran redada en París, fue hecha por franceses, no fueron los alemanes. Las redadas que había en toda la zona soviética no era hecha por alemanes. De hecho, esta fue una de las virtudes de los alemanes, porque ellos en realidad poco se mancharon las manos. Y de hecho, por ejemplo, ¿qué hacen? Hacen los guetos. ¿Y quién es el que ha de hacer el proceso de destrucción? Los propios judíos. Esto lo explicaré después. Con lo cual, el conocimiento era generalizado. Oposición, sí, pero estábamos en un momento, como he dicho, de auténtico terror y de guerra. Que es, sí. Este señor pobre me sabe mal porque es que lo veo y cada vez... No, yo quiero hacer unas observaciones sobre lo que se estaba hablando antes, sobre el Vaticano, la Iglesia y demás. No, unas consideraciones. Primero, que Pío XI ya dijo que todos somos espiritualmente judíos en la época de los nazis. Se publicó la Mitbrennender Sorge, que fue la única protesta masiva que hubo contra el régimen nazi, puesto que esa encíclica se leyó en todas las parroquias de Alemania, lo cual supuso represalias luego para la Iglesia. Por otra parte, en Roma es también conocido que Pío XII ayudó a muchos judíos, muchos se refugiaron en conventos, etcétera, y de hecho el rabino mayor de Roma se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial y adoptó el nombre de Pío, creo recordar, en honor a Pío XII, que cuando murió Golda Meir reconoció como uno de los benefactores del pueblo judío. Hay que tener en cuenta que además Pío XII fue uno de los colaboradores en la encíclica Mitbrennender Sorge, puesto que había sido nuncio en Baviera primero y luego en toda Alemania. Entonces creo que el Vaticano, y se cuenta siempre las experiencias que tuvieron los obispos holandeses que denunciaron claramente el Holocausto, y lo único que consiguieron fue agudizar las medidas contra los judíos. Sí, muchas gracias por estas aclaraciones. Es verdad, esta es una de las partes. Estoy hablando a nivel académico, hay toda una otra rama que aún está estudiando de qué manera y de qué no manera fue diríamos, cómo es la condición del Vaticano, en este caso concreto de los judíos, no del régimen nazi, que es distinto. Pero sigue en estudio. No sé si al final se llegará a unas conclusiones o no. Lo que sí que es cierto es que los archivos están cerrados, con lo cual habitualmente tenemos menos datos. Había alguien aquí, sí, perdón, vamos así un poco por... Sí, buenas tardes. Yo creo que un poco cuando se pregunta por el conocimiento del pueblo alemán o de los otros países de la situación de los judíos, no hablamos de que se conociese una situación de discriminación, porque para eso ya estaban las propias leyes raciales que eran públicas y que efectivamente discriminaban. Yo creo que la duda que se tiene es cuándo empieza el pueblo alemán o los demás países a conocer que ya es más que una discriminación, un trabajo forzado o una mera concentración, y pasa a ser un exterminio. El exterminio no empieza hasta el 42. Entonces, antes del 42 era imposible saber que Alemania estaba exterminando judíos, homosexuales, gitanos, con una importancia al menos numérica de judíos impresionante, que por eso a veces los reducimos a los judíos. Y claro, si empiezan en el 42, ¿cuándo es público? ¿O cuándo? El 42. En el mismo 42. Jan Karski. Jan Karski fue un correo polaco, además es muy conocido, que él justamente siguió un tren hasta Treblinka, juntamente con otro judío, y supieron lo que estaba ocurriendo en Treblinka. Y esto fue publicado, y además él viajó a Estados Unidos para comunicarlo. Y de hecho, se sabía desde el 42. Era público. Era público, no era público. Los gobiernos lo conocían. Sí, ¿y a eso cuándo se le da credibilidad? Porque yo lo que tengo entendido es que ahí empiezan contactos entre gobiernos, tú que sabes, tú que sabes, tú que sabes. Sí. Entonces, ¿cuándo empieza a ser público, digamos, entre la población alemana, que sabe que esos trenes no van a trabajar, sino que van a... Pero no solamente con la población alemana, porque, lo vuelvo a decir, el tema es quién tenía poder de cambiarlo.
no es tanto la población alemana, el que tiene poder de cambiarlo son los gobiernos. Y de hecho, por ejemplo, cuando se pregunta, y esto es una cuestión, ¿qué hacían los aliados? ¿Por qué los aliados? Otra de las grandes preguntas, ¿por qué los aliados nunca bombardearon ni los campos, ni nunca bombardearon las vías férreas, ¿no? La respuesta en aquel momento es que para ellos era su principio era terminar con el nazismo, y con lo cual estaban concentrados en la guerra. Y esta fue la respuesta. La población puede hacer actos pequeños, pero el poder de decisión está en los gobiernos. Y de hecho fue el gobierno nazi el que permitió legalmente hacer este proceso de destrucción. Con lo cual, a veces, recaer un poco también solamente y exclusivamente en la población es complicado. Por eso digo que hay muchos tonos. Es muy complicado. Había mucho miedo. No sé, es difícil para mí juzgar. Es más fácil juzgar, si acaso, a un gobierno que tiene mucha más fuerza en este caso, o posibilidades. Luego también no estoy de acuerdo en que fuesen legales los campos de exterminio. ¿Perdón? Que tampoco creo que se pueda decir que los campos de exterminio fuesen legales. O sea, porque las leyes raciales sí que estaban publicadas. Sin embargo, hoy seguíamos con el principio del Führer. Lo que diga el Führer es bueno. Ah, bueno, sí. Pero la mayoría de condenados, aparte de los juicios más mediáticos de Nuremberg, se hicieron aplicando el propio Código Penal vigente en aquel momento en Alemania. Sí, sí. Y así es como se consiguió condenar a más gente que con los juicios de Nuremberg, que eran más bien políticos o ejemplarizantes. Sí, totalmente. O sea, que tampoco había una legalidad formal que cubriese eso. Más allá del Führerprinzip, que eso, claro, con eso entra todo. Esta es la gran ambivalencia. Y de hecho, por ejemplo, dentro de la terminología nazi, nunca hablan evidentemente, ni de destrucción, o sea, siempre hablan de manera que no es clara. Por otro lado, Hitler prácticamente no escribió, no hay nada escrito de él, excepto su libro, prácticamente no escribió. Y en esto es cierto, claro, yo no sé si usted es jurista, claro. No, es lógico, es la gran diferencia entre unos y otros, y la verdad es que, pero es verdad. 10 minutos de descanso. Dime. 10 minutos de descanso. Ah, sí. Sí, pero no decía nada. O sea, lo único que decía era la población que existía en cada país. Y que se había hecho una solución final a esto, se había llegado a esta conclusión, nada más. Es lo único que conocemos. Bueno, ondo iruditzen bazaizue, utziko dugu 10 minutu gutxienez, Marta, lasai dadila, orain berriro, seiretatik 6:45 minutu bitartean.